Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más. Qué honor volver a estar compartiendo con ustedes un tema. Hace tiempo no compartía, pero bueno, estamos de vuelta y esperando de todo corazón que sea de gran bendición para ustedes. El día de hoy quiero compartir un tema bastante amplio, así que lo haremos en dos partes. Quiero compartir un tema relacionado al podcast pasado de el por qué nos alejamos de Dios. Vamos a hablar de un personaje bíblico que pasó por muchas pruebas y aún así él se aferra a Dios. Él es de mis personajes bíblicos favoritos por todo lo que nos enseña, y hoy te quiero presentar la figura de Job y el concepto de prueba. Así que bienvenido seas y aquí comenzamos. Comenzamos. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, que guardaba los mandamientos de Dios. Pero Job era tan apartado del mal, guardando los mandamientos de Dios, que Dios mismo dice que no había en la tierra ningún otro como Job. Dios incluso lo llama varón perfecto y recto. De tal nivel de santidad era Job que se encuentra en la lista corta del Antiguo Testamento de las únicas 3 personas que Dios pone como ejemplo de hombres santos y rectos hasta cierto punto de la historia antigua, como lo dice el Señor en Ezequiel 14:14. Job tenía bastantes propiedades materiales y tenía una posición económica bastante cómoda. Hasta ahí uno podría pensar que siendo un hombre santo era bendecido por Dios, y mientras se mantuviera en santidad, su posición cómoda y bendecida se debería de mantener estable. Pero en la vida real las cosas no siempre son así. Existen factores que no siempre son evidentes al ser humano. Vemos en la historia de Job que cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios aprovecha la oportunidad para asegurarse de mencionar a Job y de mencionar sus cualidades de hombre santo y recto. Incluso Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a Job? La traducción precisa sería: ¿has puesto en tu mente o corazón a Job? Así que Dios se asegura de mencionar a Job como un hombre sin igual en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás reacciona ante la declaración de Dios preguntando algo. Es decir, Satanás contesta la pregunta de Dios con otra pregunta. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Podríamos traducir de balde como de a gratis, a cambio de nada, sin obtener algún beneficio. Es decir, ¿acaso Job obedece a Dios así nada más porque sí? Parafraseando la siguiente pregunta de Satanás, él le pregunta a Dios: ¿no está bajo tu protección él y lo suyo, y no has bendecido su labor para que prospere, y como consecuencia sus posesiones materiales han aumentado? Es decir, que Satanás responde a Dios diciendo: ¿tú crees que te obedece y guarda tus mandamientos a cambio de nada? Lo ha hecho porque obtiene el beneficio de protección y prosperidad material. Satanás está diciendo que Job le teme a Dios, pues obtiene a cambio beneficios. Ahora, Satanás le propone a Dios algo, para que Dios compruebe si la obediencia de Job hacia Dios depende de los beneficios materiales que recibe de Dios. Toca sus posesiones y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia, propone Satanás. Dios permite que Satanás ahora sea un participante activo en el drama que se desarrolla y autoriza a Satanás a dañar las posesiones materiales de Job. La prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. Si podemos explicar las pruebas en nuestra vida, ya no serían pruebas. Cuán limitado es nuestro horizonte, que en cada prueba amenazamos con perder el equilibrio interior. Sin embargo, el aferrarnos al Señor lo glorifica, y nuestro fracaso le da la razón a Satanás. En la vida de Job vemos 7 pruebas en las cuales 7 veces se manifiesta de manera brillante lo firmemente que se aferra al Señor.
La primera prueba que vemos en Job es la pérdida en cuanto a cosas terrenales. En el capítulo 1 del 13 al 17 describe con frases muy breves cómo Job queda arruinado en el término de un día. A causa de robo, de catástrofes naturales y consecuencias de guerras, el rico Job se volvió pobre. El periodo de gran prosperidad había pasado. Llegó el último golpe con el informe del cuarto mensajero que le anuncia la repentina muerte de sus 10 hijos a consecuencias de una catástrofe de la naturaleza. Entiéndelo bien, ¿no? Job no perdió a un hijo y tampoco dos, sino perdió a sus 10 hijos y todos juntos, 7 hijos y 3 hijas. Toda la feliz familia queda repentinamente destruida, una prueba de una dimensión inimaginable. ¿Cómo reacciona Job a esta prueba? ¿Qué dijo cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada? Job se postró en tierra, adoró y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El infierno, con Satanás al frente, vio con asombro y temor cómo este siervo del Señor queda inquebrantablemente aferrado a su Señor cuando se desmoronó toda su existencia terrenal. Esto es victoria en la prueba. La segunda prueba que vemos de Job es la prueba física. Esta segunda prueba es aún un grado más difícil que la primera, porque por más difícil que fuera la primera, lo que había pasado hasta ahora estaba fuera de Job mismo. Pero luego fue afectado personalmente por una abominable y repugnante enfermedad. Satanás no se da por satisfecho y con el consentimiento del Señor, los poderes de enfermedad atacaron la vida de Job. Esta enfermedad debe de haber sido muy repugnante, pues el muy considerado y glorioso Job al fin queda sentado miserablemente en un montón de basura. ¿Cómo habrá clamado Job a su Dios para que le diera alivio y sanidad? Pero la respuesta de lo alto no llegó. Solamente se escuchaba la risa burlona del infierno. Y muchos pueden testificarlo, no hay nada que estorbe tanto en la vida interior como los tormentos físicos y enfermedades. ¿Cómo reaccionó Job a esta segunda prueba? Quedó aferrado a su Señor a pesar de que el Señor primero no respondió a su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda. Job dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La nave de vida de Job estaba anclada en su Dios. Ninguna tormenta podía alejarlo de él. La tercera prueba de Job. El matrimonio de Job se va desmoronando. Esta tercera prueba fue aún más complicada. El tornillo se fue apretando aún más fuertemente. Job tenía un buen matrimonio, feliz. De no ser así, no hubiera tenido esta buena reputación. Sin duda alguna, la fidelidad de Job al Señor y su irreprochable manera de vivir también se debían a la buena influencia de su esposa. La esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. Acab jamás habría tenido un fin tan horrible si no hubiera sido influenciado por su esposa Jezabel. Sansón jamás habría caído de tal manera bajo el poder del enemigo si no hubiera sido sucumbido por la influencia de Dalila. Salomón jamás habría sido abandonado por el Señor si no hubiera escuchado a mujeres extranjeras. Pero encontramos en la Biblia también a mujeres que ejercieron una influencia bendecida. Por ejemplo, Abigail, que hizo desistir a David de la idea de matar a su marido Nabal en 1 Samuel del 25, del 18 al 35. ¿Y la esposa de Job? Bueno, hasta ese momento había ido completamente por el camino de su esposo, pero de repente todo se derrumba encima de ella. Había vertido sus lágrimas delante de las tumbas de sus 10 hijos hasta quedar secos sus ojos. Materialmente su esposo estaba completamente arruinado y ella con él. Pero lo que era todavía más grave es que vio a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre. Entonces sucumbió al resentimiento y a la rebelión y se puso contra su esposo Job diciéndole: «Aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete». En otras palabras, ¿de qué te sirve ahora tu fe? Ahora que viene la tribulación, Dios no te ayuda.
En silenciosa desesperación levantó el puño contra el cielo y se apartó de Dios. ¿Cómo reaccionó Job a esta tercera prueba? Si bien le hirió como un rayo, pues él amaba a su esposa, pero su reacción fue divina. Desde su montón de ceniza, con toda claridad y severidad, le dijo en plena cara a su mujer: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fatuo lo podemos describir como necio, poco inteligente, engreído o vanidoso. Con esto le volvió la espalda y se aferró aún más resueltamente al Señor. Ahora, ¿fue destruido el matrimonio de Job por su dura actitud? No, al contrario, fue salvado. El que en la prueba escucha más a carne y a sangre que al Señor, aunque concierne al propio esposo o esposa, al fin y al cabo destruye justamente por eso la convivencia. La autenticidad de la entrega de Job al Señor fue probada de esta manera en todas las áreas de la vida: material, familiar, física y en la felicidad matrimonial. Cuando estos 4 factores vitales se derrumbaron en la vida de Job, algo se destacó de manera radiante. Job siguió aferrado a su Señor. El Señor era el primero en su vida. El oscuro propósito de Satanás que tenía para Job, al fin y al cabo lo llevó a la glorificación del Señor, pues Job siguió aferrado a su Dios. Job era de las pocas personas que, como al rey David, se le había revelado que para ellos Dios era todo, y ni aun la propia muerte los haría cambiar de opinión. A pesar de las aflicciones y pruebas, ellos se aferraron a Dios. Terminamos la primera parte de este podcast y espero que esté siendo de bendición para ti. Escúchanos en el siguiente podcast y gracias.